Yo quiero empezar, antes de entrar al tema, contándoles una historia que casi siempre la cuento, porque nos ayuda mucho, mucho, mucho. Y esta historia cuenta que existía un mercader que se dedicaba a comerciar en el desierto. Iba de un lugar a otro y para llevar su mercadería tenía 20 camellos. En uno de ellos llevaba la mercadería y otro servía para llevar las provisiones del viaje. Y así, un día decide realmente partir a otro lugar, realmente con su mercadería. Muy temprano emprenden viaje. Cuando ya llega la noche, ya está oscureciendo, uno de los criados le dice, señor, mire, ¿no cree que es momento que nos detengamos? Dice, no, descarguemos los camellos para que descansen, mientras otros arman las carpas, todas las cosas para pasar la noche. Y entonces el amo le dice, está muy bien. Y es lo que hacen. Unos criados empiezan a armar las carpas, alistando dónde pasar la noche, mientras que otros se dedican realmente a descargar los camellos. Y uno de ellos tiene la tarea de clavar las estacas en la arena e ir amarrando camello por camello. Y así lo va haciendo. Cuando llega al último camello, al camello número 20, se da cuenta que no le falta una estaca. Y empieza a pensar, dice, ¿qué hago ahora? Si lo amarro junto a otro, y dice, de repente a la noche se pelean y se escapan y aquí en el desierto, ¿dónde lo vamos a encontrar? Y entonces no sabe qué hacer. Va a donde su amo, le dice, señor, tenemos un problema. Le dice, ¿qué es lo que sucede? Mira, dice, nos falta una estaca para amarrar el último camello. El amo le dice, mira, es una cosa muy simple. Dice, ponte delante del camello, hace el ademán que estás clavando la estaca en la arena y luego coge la soga y hace el ademán que lo estás amarrando. Y verdad, eso es lo que hace el criado. Se pone delante del camello, se agacha, hace el ademán que está clavando una estaca ahí en la arena, la coge la soga del camello y hace el ademán que lo está amarrando. Y el camello se tiende a descansar. Al día siguiente, viene muy temprano, ¿ya? Lo que hacen se levantan, empiezan a levantar los camellos y a cargar los camellos, aquellos que llevaban la mercadería. Y cuando ya están los camellos cargados, van donde el amo le dice, señor, que estaba descansando, le dice, mira señor, le dice, ya tenemos los camellos con la mercadería, ya están cargados. Le dice, es mejor que nosotros vayamos avanzando, ya durante el día tú nos das alcance por el camino, en vista que los camellos que llevan la mercadería más lentos que los otros. Y el amo le dice, está muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Aquel que se encargaba de amarrar los camellos, entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a desatar el primer camello y empieza a andar. Hacía el segundo y empieza a andar. El tercero y empieza a andar porque estaban cargados. Cuando llegan a este camello en la noche, que no lo habían atado, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Como el camello estaba parado ahí, simplemente le empieza a hacer señas para que el camello ande y el camello no quiere andar. Coge una soga, le empieza a soltar el camello no quiere andar. Llama a otros compañeros, le empiezan a empujar al camello y el camello no quiere andar. Y no saben qué hacer. Va donde el amo le dice, señor, le dice, tenemos un problema. ¿Qué es lo que pasa ahora? Dice, ¿te acuerdas del camello de anoche? Dice, sí, mire, ya está cargado. Lo hemos azotado, lo empujamos, no quiere andar. El amo le dice, mira, es simple. Ponte delante del camello, dice, coge la soga, agáchate y hace el ademán que lo estás desatando. Y verdad, el criado se pone delante del camello, coge la soga, se agacha y hace el ademán que ahí lo está desatando. Y el camello emprende a caminar, ¿no? Si uno se pregunta, ¿qué lo detuvo al camello? ¿Estaba atado o no? ¿Pero qué lo detuvo? Pensó que estaba atado. Una mentira en la cabeza lo detuvo. Miren, eso nos pasa muchas veces en la vida también a nosotros. ¿Cuántas mentiras que se nos vienen a la mente que nos detienen? ¿Cuántas mentiras que nos vienen a la mente nos hacen pensar cosas que realmente no son las ciertas, la verdad? Y no nos dejan realmente avanzar. ¿Ya? Y eso es lo más triste, lo más doloroso, miren, en la vida de un cristiano. Y eso también lo podemos aplicar, miren, a la vida de un grupo, a la vida de una comunidad, a la vida de una fraternidad. ¿Cuántas cosas de repente nos detienen de hacer lo nuestro por las cosas que se nos vienen a la mente? ¿No? ¿Cuántos conflictos de repente hay entre nosotros justamente por las cosas que se nos vienen a la mente, muchas de ellas que no son la verdad, que son irreales, que son mentiras?
Igual en nuestra vida también personal, ¿no? Personal. Muchas cosas también que se nos vienen a la mente, que pensamos que son verdad y que no son verdad, miren, nos detienen, no nos dejan ser grandes. No hay que olvidar que Dios nos ha creado para ser grandes. No hay que olvidar que, miren, nuestro Padre San Francisco inició este estilo de vida para ser grande. El constructor de la iglesia. Francisco repara mi iglesia, reconstruye mi iglesia. Y eso es lo que realmente hizo nuestro Padre San Francisco. Dejo ahí la historia, ¿no? Para ingresar ahora, miren, hablarles de los principios que hemos dicho ahí, ¿no? O hablar del carisma franciscano. Ingresando ahí. ¿Qué es un carisma? ¿Qué es el carisma? Miren, es un don que Dios da a una persona para que viva de una forma especial un determinado valor del Evangelio, una parte del Evangelio. Porque es imposible que lo vivamos el Evangelio en su totalidad. Claro, tendemos a eso. Y entonces, ¿qué es el carisma franciscano? ¿Es ese don especial que Dios le dio a nuestro Padre San Francisco? ¿Ya? Para poder vivir una parte del Evangelio. ¿Y qué caracterizó este carisma franciscano? Miren, les quiero hablar de esto, hermanos, porque miren, nosotros, ustedes, ustedes tienen el camino franciscano, que parten de la OSS, ¿no? También realmente iniciada por nuestro Padre San Francisco, ¿no? La orden. Y ustedes están en camino justamente a eso de la orden. Y por lo tanto, estamos llamados, ustedes, Jufra, heraldos, acólitos, llamados a vivir el carisma franciscano. Porque si no, mire, somos cualquier otro grupo más. Y ustedes no son cualquier grupo. Ustedes son un grupo, es una fraternidad franciscana que está en camino a llegar realmente a la orden franciscana seglar. Esa es realmente la meta. Pero viviendo realmente ese carisma. Miren, lo primero que quiso nuestro Padre San Francisco, que seguramente lo he escuchado, lo han escuchado alguna vez, seguramente, o realmente muchas veces, era vivir el Evangelio. Y es lo que dice, el mismo Señor me reveló que la vida de los hermanos menores es vivir el santo Evangelio. Es decir, en su totalidad, sin descartar un determinado valor o una parte del mismo. Es lo que quiso él, vivir realmente el Santo Evangelio. Por eso ahí, cuando está realmente en la Eucaristía, escucha este pasaje de llamado de Dios, de la misión de Dios, dice él, esto es lo que yo quiero vivir. Vayan, dice al mundo, ¿no? No lleven nada. Esa confianza en Dios dice, esto es lo que yo quiero vivir, el Evangelio. ¿No? Y eso es lo central bien para nosotros. Un franciscano tiene que amar la palabra de Dios. Tiene que conocer la palabra de Dios. Este gran santo, San Jerónimo, miren, el primero que hizo la traducción de la Biblia, tanto del griego, del hebreo, ¿no?, al latín, cuando concluyó de hacer la traducción, miren, concluyó con la siguiente frase: quien desconoce la Sagrada Escritura, desconoce a Jesucristo. Qué terrible, ¿verdad? Qué fuerte es eso. Quien desconoce la Sagrada Escritura, desconoce a Jesucristo. Y conocer a Jesús es saber de Él, es aceptar las cosas de Él y buscar vivir realmente como Él. Porque podemos tener de repente muchísima teoría en la cabeza, pero si no vivo las cosas de Jesús, no he conocido a Jesús. Pero miren, nuestro Padre San Francisco quiso vivir el Evangelio, pero ¿dónde lo quiso vivir el Evangelio? Y aquí viene otro punto del carisma franciscano: el amor a la iglesia. El primero es ¿no?, el vivir el Evangelio. El segundo valor de carisma franciscano es el amor a la iglesia. Y es que es lo que decía, yo quiero vivir el Evangelio dentro de la iglesia, para que con nuestro testimonio y compromiso, ésta se renovará y fuese más fiel a Dios y más cercana a los hombres. Miren lo que decía nuestro Padre San Francisco. Quiero vivir el Evangelio, pero dentro de la iglesia, para que luego que nuestro testimonio, dice, ayude a los demás.
Por eso cuando él quiere empezar esta forma de vida, ¿qué es lo que hace él? Va a pedir permiso al Papa. Y entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Si queremos seguir realmente nosotros a nuestro Padre San Francisco, si queremos seguir realmente como franciscanos, tenemos que amar a la iglesia. Y amar a la iglesia significa vivir de acuerdo a las normas de la iglesia. Y eso fue, miren, nuestro Padre San Francisco. Por eso, miren, ¿qué es lo que decía él mismo dentro de la iglesia? Él no fue sacerdote. Cuando sus hermanos de repente veían muchos sacerdotes también que no llevaban una vida digna, miren los que decía él. Amen a los sacerdotes, que no les interese la forma de vida, dice la vida, que llevan ellos. Amarlos, decía, respetarlos, venerarlos, porque son los únicos que nos hacen, dice, con sus santas manos, que Jesús se haga presente, dice, en medio de nosotros, que es en la Eucaristía. Y miren, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo nosotros, ¿cuántas cosas, miren, el mundo nos dice que son contrarias a lo que dice la Iglesia? Un franciscano que no esté dispuesto a aceptar las cosas del Papa, del Obispo, ¿ya? No es un franciscano. Porque tenemos que vivir, miren, realmente las cosas dentro de la Iglesia. Y como Iglesia que somos, lo que nos ha hecho realmente el bautismo. Y muchas veces nosotros, miren, andamos criticando las cosas de repente que dice el Papa, hasta de las cosas que mismo Dios nos dice. Yo digo siempre, miren, un punto bastante fuerte en este tiempo, que cada vez va creciendo mucho más todavía. Es como, mire, se atenta a la vida, ¿no? A través del aborto. Y de repente a muchos de nosotros hemos pensado también justificar el aborto con un montón de cosas. Y para Dios es clarísimo. Para la iglesia también es clarísima las cosas. Que Dios dice no matar y la iglesia defiende eso. Y un franciscano que no defienda realmente la vida no es un franciscano. Los franciscanos, miren, no son de nombre, realmente son de vida, con nuestro Padre San Francisco. Luego, miren, nuestro Padre San Francisco también, otra característica de este carisma de él, es el encuentro con Dios a través de la oración. ¿Y qué decía él? Miren lo que decía él. Yo pedía a los hermanos que no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción, al cual deben servir las demás cosas temporales, porque en ella se fundamenta y se desarrolla nuestra vocación. No apagar el fuego vivo de la santa oración y la devoción. Nuestro Padre San Francisco era, como lo dice, ¿no? Un hombre hecho oración. Esa oración que lo lleva a ese encuentro tan profundo, tan íntimo realmente con Dios. Donde le escuchaba, miren, donde le escuchaba plenamente a Dios. Donde hablaba con Él. Dialogaba con Él. Y aquello que le escuchaba a Dios, ¿qué es lo que hacía? No se lo tenía ahí para tenerlo guardado en la mente. Lo llevaba a la vida. Es este encuentro con Jesús que lo lleva Él a observar la presencia de Dios en toda la creación. Es desde este encuentro con Jesús donde Él nace y amar a toda la creación, a todas las cosas de la creación, hermanos. El hermano Sol, la hermana Luna. No es que una cosa que simplemente se le vino a la cabeza, o como cantito y lo empezó a repetir y ya de ahí viene, no. Eso realmente lo pudo vivir del encuentro realmente con Jesús. Era la creación de Dios y por lo tanto llamado a cuidar la creación de Dios, de amar la creación de Dios. Un franciscano, por lo tanto, tiene que ser un hombre o una mujer de oración. Y tendríamos que preguntarnos, ¿cuánto oramos durante el día? Hay veces decimos, no, no tengo tiempo. El tiempo, hermanos, nos sobra en el día. A veces lo que sucede es que desperdiciamos el tiempo. Y ahí tenemos que realmente, miren, ponernos. ¿Saben por qué? Si es que no vamos viviendo estas cosas, no vamos a vivir nosotros más adelante
el centro que es, miren, de la vida franciscana. Y aquí viene justamente otro punto del carisma franciscano, la vida en fraternidad. Él decía lo siguiente, miren, conforme iba profundizando en la santa fe, sentía que Dios es Padre y que todos nosotros somos hermanos. Por eso la orden que fundé quise que fuera una verdadera familia y desde ella querer también a todos los hombres y a todas las criaturas. Miren lo que decía él. En cuanto más realmente crecía en la fe, en cuanto más estaba cerca de Dios, dice, sintió que Dios es Padre, es nuestro Padre. Por eso, si ustedes recuerdan la historia, la vida de nuestro Padre San Francisco, cuando su padre le reclamaba realmente por las cosas que repartía, todos los bienes que repartía a la gente pobre, y cuando el papá se va, Pedro Bernardone se va a quejar realmente al obispo de la vida de su hijo. Cuando Francisco, ¿qué es lo que hace? Se desnuda, ¿no? Dice Pedro Bernardone, ahí está lo que te pertenece. Y cuando empieza a alejarse, ¿qué es lo que dice? Padre nuestro. Ya desde ahí empezó a ver que realmente Dios es Padre. Y por lo tanto, si Dios es nuestro Padre, él decía, todos somos hermanos. Por eso él va a decir más adelante también en otro momento, dice, ¿no? Si los hermanos de sangre se aman, dice, cuanto más deben amarse los hermanos espirituales, quiere decir nosotros. Ese vivir, miren, el Evangelio dentro de la iglesia, buscarse por la profundidad y la oración, tiene que llevar justamente a eso, a la vida fraterna. Esto es, hermanos, lo que nos tiene que caracterizar a nosotros. Vernos realmente como hermanos. Y teniendo en cuenta lo que decía él, si los hermanos de sangre se aman, mucho más deben amarse los hermanos espirituales, nosotros. Y hay veces entre nosotros, miren, cuántas divisiones hay. Un auténtico hermano busca el bien del hermano. Un auténtico hermano no busca el mal. Un auténtico hermano, si el hermano está equivocado, lo corrige con caridad, con amor, porque quiere su bien. Y a eso estamos llamados nosotros. Y hay veces, miren, estas cosas no pasan. Es eso, hermanos, lo que nos tiene que caracterizar a nosotros. Porque si es que no, miren, somos un grupo más. Y eso tiene que meterse bien a la cabeza de ustedes, hermanos, que no son un grupo más en la parroquia. Ustedes en la parroquia son algo especial. Y lo queremos decir así. Odese, Jufra, heraldos y acólitos son algo especial en la parroquia. La parroquia, hermanos, tendría que girar en torno a la vivencia de ustedes. Porque son una parroquia franciscana, son una parroquia capuchina, y eso tenemos que ponerlo bien, mire, en la cabeza. No son nuestras palabras. Mire, en el tiempo que vivimos, hermanos, la palabra ya ha perdido su valor. En el tiempo y la sociedad que vivimos, lo que habla es el testimonio. Y eso vemos en el Papa Francisco, mucho habla del testimonio. Y eso estamos llamados nosotros. Imagínense que los demás, de otros integrantes, vean que de repente entre ustedes están peleados, que entre ustedes hay divisiones, que entre ustedes uno habla mal del otro. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué testimonio damos? ¿Recuerdan las primeras comunidades cristianas dentro del Imperio Romano, lo que les llamaba la atención a los romanos? ¿Saben qué es lo que era? La forma de vida que llevaban ellos. No lo divulgaban. Ellos veían realmente la forma de vida que llevaban. Vivían realmente como hermanos. Por eso los romanos, ¿qué es lo que decían? Miren cómo se aman. Miren lo que decían de los cristianos. Miren cómo se aman. Hermanos, eso tendrían que decir las demás comunidades de ustedes. Eso tendrían que decir las demás comunidades al verlos realmente de heraldos, de la OFS. A eso estamos llamados. Otra característica, miren, de nuestro carisma franciscano es la pobreza. Pero la pobreza entendía auténticamente con nuestro Padre San Francisco. La pobreza no es esa carencia material, no era la carencia material para nuestro Padre San Francisco. Él, miren lo que decía, yo la entendía a la pobreza, yo la entendía
como un darse y darlo todo, porque nada es nuestro, ya que todo lo que la vida nos ofrece es un don, es un regalo de Dios. Tan en serio vivía la pobreza que me llamaban el pobrecillo de Asís. Si todo, como él lo entendía, dice, no, el darlo todo, el darse todo, dice, porque nada es nuestro, todo lo hemos recibido realmente de Dios, en forma gratuita. Ahí es la auténtica pobreza en los padres de San Francisco. Como no es mío, Dios me lo ha dado simplemente para que yo lo administre, no es mío, no tengo nada. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Me lleva a darlo todo. Esos dones, esas cualidades, esas virtudes que uno tiene que ponerlas al servicio a los demás, porque es un regalo, como dice, un don que Dios nos los da. ¿Y para qué nos los da? No para apropiarnos de ellos. Porque si ya nos apropiamos de ellos, ya somos ricos. Yo no puedo tener, miren, nada material, pero puedo ser rico. Porque todos esos dones, esas virtudes que Dios me las ha dado, si yo me las apropio para mí y no las comparto con los demás, me estoy haciendo rico. Es lo que entendían los padres de San Francisco. Y de ahí partía ya la parte material. Para que se den cuenta, mire, no partían los padres de San Francisco desde la parte material. No, era de lo interior que partía la pobreza hacia lo exterior. De ahí podemos ver de repente este pasaje del Evangelio. Si todo lo has recibido gratis, dalo gratis. Era eso. Otro punto, miren el carisma franciscano. El servicio y la minoridad. Servicio y minoridad. Él decía, el estilo de vida que deseaba era la de ser menores, es decir, no estar por encima de nadie y servir a todos, poniendo a disposición de los demás aquellos dones y cualidades que Dios nos ha dado, lo que le decía anteriormente. El estilo de vida que deseaba era el ser menores. Y de ahí justamente viene el nombre, ¿no? Orden de frailes menores. Es decir, no estar por encima de nadie. Y esto acá. Y servir a todos. Ese servir a todos seguramente le suena a un pasaje del Evangelio. Yo no he venido a ser servido, sino a servir, decía Jesús. Y ahí viene eso, el servicio. Y saben que nos lleva, hermanos, a ser menores. Y el servicio es justamente lo que hemos venido diciendo, la vida en fraternidad. Es la fraternidad de donde yo sirvo a mis hermanos. Es en la fraternidad de donde yo me pongo ahí, debajo de mis hermanos. Miren, nuestro Padre San Francisco, con todas las cualidades y las virtudes, miren que Dios le concedió, nunca se creyó más que alguien. Miren, con toda la vida que él llevó, ¿no? Y con todas las cualidades, hermanos, que le concedió, nuestro Padre San Francisco se creía un gran pecador. Era justamente esto, menor. ¿No? Y a veces es fácil caer, ¿no? Dentro de una comunidad, dentro de un grupo, en nuestra vida misma personal, ¿no? Que los demás nos sirvan. Es fácil caer en esto. Un franciscano tiene que cuidar muchísimo, muchísimo esto. Otro punto que caracteriza, miren, nuestra vida de su padre San Francisco era el ser constructor de la paz y bien. Y él decía,
Yo me sentía llamado, dice, a ser instrumento del Señor, a anunciar y construir la paz y el bien allí donde iba. Y además, él lo tomó eso, el paz y bien, como él mismo lo dice, ¿no? Era mi saludo y mi deseo para todos. Esto es bellísimo, era mi saludo y el deseo para todos. Paz y bien. Como saludo, pero el deseo. Esa paz que viene realmente de Dios. Esa paz que venía realmente, ese encuentro realmente con Dios en la oración. Y Francisco, como lo sentía realmente en el corazón, quería también no solo hacerlo como un saludo, sino realmente ser ese que ayude realmente a ser constructor realmente de la paz, ¿ya? Y el bien de sus hermanos. A veces nosotros solo nos hemos quedado en ese aspecto, solo en el saludo, paz y bien, nada más ahí. Hay veces ni siquiera la tenemos nosotros mismos la paz, si no la tenemos la paz menos la vamos a poder transmitir a los demás la paz. Si nosotros realmente no hay esa paz interior, menos vamos a buscar el bien para nosotros y tampoco vamos a buscar el bien para los demás. O decir, constructor de paz y bien. No era simplemente un saludo, era el constructor de paz y bien. Todo esto, hermanos, lo llevó a nuestro Padre San Francisco a su identificación con Cristo. Decía él, mi unión a Cristo, pobre y crucificado, hizo que superara los momentos de crisis y las dificultades de mi vida. De tal forma, me identifiqué con él, que mi cuerpo quedó marcado con sus llagas y me llamaron el otro Cristo. Los estigmas de nuestro Padre San Francisco vienen porque él se lo pidió a Jesús. Nuestro Padre San Francisco dos cosas se la pidió, miren, con mucho deseo a Jesús. Y Jesús le concedió las dos cosas. Señor, que yo pueda amar con el mismo amor que tú nos amaste. Se lo pidió y Jesús le concedió justamente eso, ese amor. Y luego le pidió, Señor, que yo pueda sentir en mi cuerpo, dice, el sufrimiento, dice, de la pasión. El sufrimiento realmente dice, de la crucifixión. Y Jesús se lo concedió justamente con los estigmas, las marcas de los clavos y del costado, de la lanza del costado. Y aquí viene esa identificación plena realmente, aquí se da con Jesús. Por eso, como decía, no, dice, le llamaba el otro Cristo. Lo tuvo todo lo de Cristo. Jesús, Jesús formó una fraternidad con sus apóstoles. Y miren qué apóstoles tuvo, pero los amó igualito. Ese apóstol Pedro, que un momento lo va a negar. Lo otro, que ya sabía que lo iba a entregar, lo fue a entregar Judas, pero igualito los amó. ¿No? Él no hizo diferencia. Lo mismito, miren qué hizo nuestro Padre San Francisco. Y fue ese amor que lo llevó a eso. Y como decía, le pidió lo otro también, la precisión que sintió en su propio cuerpo es esto. Jesús, al verlo, a Francisco, que era tan fiel en esta imitación. Miren, no olviden que Jesús, la obra de Jesús fue en su iglesia. Por eso, ¿qué es lo que hace Jesús? Cuando le dice, Francisco, repara mi iglesia. ¿Y qué hizo Francisco? Reparar la iglesia de Jesús. Claro, al principio, al comienzo no le entendió. Pensó que era la iglesia material, el templo. Pero luego no. Se dio cuenta que realmente lo que le estaba diciendo era reparar la iglesia, el pueblo, formado realmente por humanos, por nosotros. Y eso es lo que hizo nuestro Padre San Francisco con ese estilo de vida. Por eso se identificó plenamente bien con él. Y de todo esto, ¿no? Sabe que nuestro padre San Francisco, es que es la otra característica también del carisma franciscano, el hermano de todos. Y de ahí justamente viene, ¿ya?, el famoso cántico a las criaturas.
nació justamente de esto. Al igual como Jesús vino a ser hermano nuestro. Miren, hermanos, esto es un poquito aquellos puntos que caracterizan de nuestro carisma franciscano, a los cuales nosotros estamos llamados, miren, a vivir. A veces, miren, nos pasa, o como pasa a muchos en ese tiempo, a muchos grupos, ¿ya? Que van perdiendo, miren, van perdiendo poco a poco, ¿ya? Su carisma. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a asumir otros carismas, otras cosas. Y al final somos una ensalada. No sabemos lo que somos. Y no, los franciscanos sí sabemos realmente lo que somos. Y tenemos que realmente esforzarnos por vivir realmente eso. Eso es lo que nos tiene que identificar. Si no, hermanos, vamos con un barco a la deriva. Y aquí quiero contarles otra historia, que yo también la cuento continuamente. La historia del famoso camellito. Había una mamá camello que tenía su camellito, una criita. Y la cría muy curioso. La cría un día, la mamá está echada bajo un árbol descansando, y el camellito empieza a observar a la mamá. La observa la mamá. Y luego se acerca a la mamá y le dice, mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? Le dice, claro, hijo, tú puedes preguntarme todo lo que tú quieras. Para eso realmente soy tu madre. Y el camellito le dice, mamá, ¿por qué tenemos una joroba tan grande? Entonces la mamá le empieza a explicar, mira hijo, nosotros somos animales del desierto. En el desierto hay mucha arena. Y ahí en la arena, no, miren, no hay agua. Y esa joroba nos sirve para almacenar agua y para poder vivir en el desierto. El camellito se aleja de la mamá y al rato la sigue observando la mamá. Y después nuevamente vuelve donde la mamá. Le dice, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Y la mamá le dice, hijo, tú puedes preguntarme todo lo que tú quieras, para eso soy tu madre. Y entonces el camellito le dice, mamá, ¿por qué tenemos unas patas tan largas? Y la mamá le dice, hijo, mira, te he dicho que somos animales del desierto. En el desierto hay mucha arena y esas patas largas nos sirven para caminar en la arena del desierto. El camellito nuevamente se aleja donde la mamá y la sigue observando. La observa la mamá. A rato nuevamente vuelve donde la mamá. Dice, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Hijo, le dice, tú puedes hacerme todas las preguntas que tú quieras. Para eso realmente soy tu madre, para sacarte todas las dudas que tú tienes. Y entonces el camellito dice, mamá, ¿por qué tenemos unas pestañas tan largas que a veces nos impiden ver? Y la mamá le dice, mira, hijo, te he dicho que somos animales del desierto. En el desierto hay mucha arena y por lo tanto hay tormentas de arena. Y esas pestañas largas nos sirven para protegernos de las tormentas de arena en el desierto. Y el camellito calla un momento y entonces le dice, mamá, nosotros somos animales del desierto. Tenemos una joroba grande que nos sirve para almacenar agua y poder vivir en el desierto. Tenemos unas patas largas para poder caminar en la arena del desierto. Tenemos unas pestañas largas que nos sirven para protegernos de las tormentas de arena del desierto y poder caminar. La mamá, muy feliz y contenta, le dice, hijo mío, dice, has entendido todo. El camellito calla un momento y luego le dice, mamá, y entonces, ¿qué diablos hacemos nosotros aquí en el zoológico? Pobre animalito. El camello, preparado, con todas las herramientas, ¿no? Con todo lo necesario para vivir en el desierto. Pero estaba ahí en el zoológico. Jamás ese camellito iba a ser feliz. Si esto aplicamos para nosotros, hermanos, nosotros realmente, el hecho de que seamos franciscanos, el hecho de que estemos en una fraternidad, ¿ya? No es simplemente por azar del destino, es porque Dios nos ha llamado. Y cuando Dios llama, nos da todo lo necesario realmente para poder vivir. ¿Qué significa esto? Si somos franciscanos, estamos preparados realmente como ese camellito realmente para vivir en el desierto.
y nosotros estamos preparados para vivir nuestro carisma, nuestra espiritualidad franciscana. Pero ¿saben qué es lo que sucede? A veces pues no estamos en el lugar correcto. Como ese caballito en el zoológico. No era su lugar. No era su lugar. Muchas veces también nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Llamados a vivir las cosas de la iglesia, llamados a vivir en fraternidad, llamados a vivir en oración, al escuchar la palabra de Dios, todas esas cosas, pero a veces estamos lejos, lejos de Jesús. Y si estamos lejos de Jesús, estaremos lejos de nuestro carisma. Y entonces seremos cualquier otra cosa, menos lo que realmente debemos ser. Y no seremos felices. Si Dios nos ha llamado, mire, a vivir este carisma franciscano, nos ha llamado para vivir y para ser felices viviendo este carisma franciscano. ¿Ya? No nos ha llamado para ser infelices. Para eso no nos ha llamado. Dios siempre que nos llama nos prepara. Nos da los medios que necesitamos realmente para poder vivir, para poder tratar las cosas. Porque es un Dios que realmente nos ama, y nos ama tanto, que no nos va a dejar ahí desprovisto de las cosas. Miren, hermanos, yo he querido compartir esto con ustedes, ¿sí? Porque quiero que realmente, miren, pongan ahora su mirada en lo que realmente somos, ¿no? Y luchemos realmente juntos, ustedes dentro de la fraternidad, y también responsabilidad mía realmente, miren, como párroco, que todas las comunidades de aquí en la parroquia vivan su carisma. Es la motivación que yo tengo que darles. Porque cada grupo tiene su propio carisma. Tienen que vivirlo. Porque eso es lo que hace que enriquezca, miren, la vida parroquial. Cuando uno vive su carisma, lo comparte con los demás, el carisma que tiene. Es la belleza de la parroquia. Pero hay que realmente vivir. Miren, el carisma viene a ser como esa rosa que adorna el jardín. Y las rosas no todas son igualitas. Hay unas rosas blancas, unas rosas rojas, unas amarillas, ¿no? Y otros colores. Ustedes imaginen un momento, ¿ya? Un jardín con rosas hermosas de diferentes colores. Qué hermoso jardín, ¿verdad? Pero ustedes imagínense un jardín que esté plantado realmente de rosas y por ahí empiecen a aparecer otro tipo de flor. Perdió su belleza ese jardín. ¿Verdad o no? Es así. Y es eso lo que más nos tenemos que hacer nosotros. Esto del carisma nuestro franciscano tiene que estar muy grabado en la mente y en el corazón, porque eso es lo que tenemos que vivir. Mucho más, miren, en el tiempo que estamos viviendo. El mundo, hermanos, nos presenta tantas otras cosas, que muchas de las cosas son hasta contrarias de Dios, contrarias de la iglesia. Y es fácil que nosotros caigamos en eso. Y eso realmente no quiere Dios. Ni eso tampoco quiere nuestro Padre San Francisco. Porque seguimos a Francisco, seguimos a Dios, a Jesús, a través de nuestro Padre San Francisco. Seguimos a Jesús, tenemos que seguir a Jesús, pero a través del carisma nuestro, a través del carisma franciscano. Y eso tenemos que tener muy bien grabados, hermanos. El tiempo sé que es corto, pero lo que yo los motivo a que cada uno de estos puntos del carisma franciscano lo vuelvan ustedes, miren, en sus reuniones, ya ahí en fraternidad, a volverlo a ver. Y no solo verlo, sino ir analizando. Oye, ¿estamos viviendo esto? De repente estamos peleados. De repente, mire, estamos queriendo seguir otras cosas que no son lo que realmente la iglesia nos pone, las cosas que Jesús nos indica. Entonces hay que volver. Hay que volver. Como la iglesia nos decían a nosotros, a los religiosos. Hay que volver, dice, a las raíces. ¿Y qué nos decían? Pues volver a las raíces. Volver justamente a nuestro carisma. Que es fácil que de repente lo vayamos perdiendo.
Yo los quiero motivar, hermanos, como les decía, a que ustedes tengan esto bastante claro, porque es esto lo que tienen que identificarse. Yo he escuchado un montón de cosas, ¿no? De lo nuestro, mire, porque lo digo nuestro, porque también soy franciscano, soy capuchino vivo, tengo que también vivir este carisma, no solo por ustedes, también es nosotros que tenemos que vivir este carisma. Cuando de repente, mire, algunos dicen, pero casi en la parroquia, mira, acá no se distingue que es una parroquia franciscana. ¿Cómo? ¿No se te va a distinguir realmente que es una parroquia franciscana? La parroquia acá, mire, los demás grupos tendrían que respirar del aire nuestro, tendrían que respirar el carisma nuestro. Pero solo, hay ese dicho popular, solo se ama aquello que se conoce. Si no lo conocemos nosotros, no lo podemos amar. Y si uno no lo ama, no lo vive. Y eso es importante. Nuestro Padre San Francisco llevó las cosas a la vida. No simplemente las supo y las tuvo ahí en la cabeza, sino que las llevó a la vida. ¿Y le costó? Claro que sí. Claro que sí. Porque siguió el mismo camino de Jesús. Porque se identificó, ya hemos dicho, que se identificó plenamente con Jesús. Por eso ella decía, no, lo que quiero seguir es a Cristo pobre y crucificado. Un franciscano realmente sin cruz no es franciscano. La cruz es nuestra, porque nuestro Padre San Francisco llevó también los símbolos, se puede decir así, ¿no? De la cruz. Los clavos y el costado realmente traspasado con la lanza. Bien, ya es la hora que me dijeron. Recuerden en algunos momentos la historia que les conté. Si hablamos desde la fe, miren, el demonio está al acecho. El demonio les pondrá muchas cosas en la cabeza que no son las nuestras, porque no quiere que vivamos nuestro carisma. Él quiere que seamos cualquier cosa, menos franciscanos. Y donde va a trabajar realmente para destruirnos es en la mente. Como ese camello realmente que estuvo detenido porque pensaba que estaba atado. Y nosotros no estamos atados, no somos libres, pero podemos de repente detenernos ahí y no avanzar por las cosas que se nos vienen a la mente. Y no olvidar la última historia. Estamos preparados para vivir este carisma. Lo tenemos todo. Simplemente lo que tenemos que hacer, ponernos en el lugar correcto. Es ahí la fraternidad. Soy de la curva y aquí, ahí como la curva, vivo este carisma. Y entonces ese es mi lugar correcto. Bien, simplemente, hermanos, ahora agradecerles y motivarlos a seguir adelante. Hagan suyo este carisma. Ténganlo grabado en la mente y en el corazón y busquen realmente de llevarlo a la práctica. Y siempre tenerlo presente. Nos podemos equivocar. De repente nos hemos estado dejando, siguiendo otras cosas. No, el carisma nuestro. Entonces hay que volver. Hay que empezar nuevamente. No olviden que los demás, al ver nuestro testimonio, al ver nuestra vida, tienen que señalarnos y decir, este es franciscano. No señalarnos con el dedo de repente por algún error o una cosa mala que estamos haciendo, sino admirados de nuestro carisma, digan, este es franciscano. Como le decían los romanos a los primeros cristianos. Miren cómo se llaman estos cristianos. A eso, hermanos, estamos llamados nosotros. Ya más adelante habrá otra oportunidad, de repente, que me pueden invitar y voy a compartir también esas cosas.
Y sobre todo, justamente, lo que es nuestro carisma, la forma como vivir, eso nuestro. Para que realmente, como decía, ¿no? Los demás realmente nos vean y nos identifiquen realmente como franciscanos que somos. Y mucho más ustedes, hermanos, porque están a un paso de llegar a la orden, ¿no? A la tercera orden, la orden franciscana seglar. Y la esencia ahí en la orden tiene que ser la vida de fraternidad con Cristo nuestro Padre San Francisco. Hay que prepararse para eso. Pedir al Señor que realmente sea siempre nuestra fortaleza, que nos haga poner la mirada en lo que es nuestro. Pida a nuestro Padre San Francisco que Él venga al encuentro siempre nuestro y revive en nuestros corazones este carisma que es nuestro. No tenemos que olvidarnos de Él. Él tiene que estar muy presente en nuestras vidas, muy presente. Porque no olviden, somos seguidores de Cristo a través del camino de nuestro Padre San Francisco. El llegar a Jesús, tenemos que llegarlo a través de Francisco, porque somos franciscanos. Pedirle también a María, nuestra Madre, para que ella sea nuestra compañera, para que ella realmente nos ayude a poner la mirada en Jesús, pero a través de nuestro Padre San Francisco. Bien, quiero con esto dar por terminado este encuentro que hemos tenido y decirles, adelante, hermanos. Tenemos todo y todo está en nuestras manos. El beato Adolfo Colpi, en el cual yo trabajé mucho, decía lo siguiente: el triunfo es de Dios y de los valientes. Y el valiente es aquel que se vence a sí mismo para poder seguir a Jesús. Hermanos, el triunfo es nuestro, porque lo tenemos todo. Bien, simplemente ahora quiero, para terminar, darles a ustedes realmente la bendición. No sé si, Majo, ¿tienes algo que, de repente, alguna palabra? No, 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 siga nomás. Siga nomás. ¿Sí? Bien, entonces. Entonces, ahora les doy la bendición del Señor. ¿Sí? No olviden esta semana que empezamos. La semana central de nuestra vida de fe. El centro de la vida de la iglesia es el misterio pascual. Esos 3 días. Vivámoslos intensamente estos días. Preparémonos. Aunque sea virtual. No olviden, Jesús está en todo lugar y estará con nosotros. Pero dependerá de lo que hay en el corazón. Les doy la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Paz y bien, hermanos. Que el Señor los bendiga. Cuídense mucho. Será hasta la próxima. ¿Sí? Muchas bendiciones. Gracias, hermano Sergio. Gracias, Jesús, hermano Sergio. Bien. Bendiciones. Ya será hasta la próxima. Cuídense mucho. Ya nos estamos viendo, ¿sí? Gracias, Jesús, hermano, por darse este tiempo. Hermanos, pongámosles gracias, Jesús, a nuestro hermano. Ya. Entonces, adiós. Gracias, nos vemos. Cuídense mucho. Bendiciones. Gracias, Jesús, hermano. Cuídense mucho, hermano. Gracias. Gracias, Jesús. Y hermanos. Ahora, hermanos, ¿alguien se acuerda después del tema que sigue? Proverbio. Muy bien, Efi, muy bien. Animación. Animación, dice. Muy bien, Alenka. Entonces, hermanos, vamos a continuar con el proverbio y vamos a invitar a nuestro hermano Juan Sergio. ¿Juan Sergio? Ah, mira, se sorprende. ¡Ah! Go. Yuhu. Paz y bien, hermanos. Bueno, es una alegría